Señor, aquí estamos. Señor, de tal manera me amó, de tal manera me amó, que su Hijo entregó, su Hijo único, su Hijo en esencia y naturaleza igual que Él, el Padre. Te damos gracias porque hoy todavía se escucha esa voz, sígueme. Y todavía hoy quiere hombres, mujeres, niños y jóvenes que digan, sí, te seguiré. Y nosotros queremos seguirte cada día y vivir para ti cada día. Oramos que nos hables, que nos enseñes a través de tu palabra, que es lumbrera nuestro camino. Alimenta a cada uno de los presentes y de los que en algún momento van a escuchar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de un tema que es enorme, o sea, inmenso, o entonces no voy a decir, vamos a estudiar profundamente ese tema, va a ser muy, etcétera, etcétera, superficial. Entonces, es acerca de cómo es el conocimiento de Dios. Entonces, la palabra conocimiento. Vemos Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento fue escrito originalmente en su mayor parte en hebreo. Hay algunos apartes, por ejemplo, del libro de Daniel que fue escrito en arameo, pero en su mayor parte fue escrito en hebreo. Eh, y el Nuevo Testamento en su gran parte, mayor parte, fue escrito en griego. Entonces, cuando hablamos de palabras hebreas o griegas, estamos haciendo referencia a, a cómo fue escrito originalmente, con qué palabras se utilizó originalmente un texto bíblico. Entonces, la palabra conocimiento viene de varias palabras hebreas y griegas que cubren una variedad de significados. Tienen que ver, por ejemplo, con el entendimiento intelectual en algunas ocasiones, o tienen que ver con una experiencia personal. ¿Cómo que una experiencia personal? Usted conoce cómo conducir un vehículo hasta que usted se sube al vehículo. Ahí está. Experiencia personal. O también puede haber con una relación personal, incluyendo la relación sexual. Cuando se habla de Adán y Eva, dice que conoció a Adán, allá creo que en capítulo 4 de Génesis, conoció ahí a la palabra conocer, conoció a Adán, a su mujer Eva. Ahí no es que se la acaban de presentar, no, ya la conocía. Ahí está haciendo referencia a la relación íntima entre ellos dos. Pero también habla del conocimiento que se le atribuye a Dios. Y es donde quiero que lleguemos hoy a tener esta reflexión en los minutos que tenemos por delante. Vamos a estar paseándonos por el libro de Job, el libro de Salmos, por ahí de pronto un versículo de Génesis, y creo que será todo el paseo que tendremos hoy por la palabra de Dios. Job, capítulo 21, el libro de Job está un libro antes de Salmos. Job capítulo 21 dice versículo 22. Dice, pregunta, pregunta. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Pregunta. Esa pregunta contiene respuesta. ¿Usted ha escuchado a alguien que le pregunte, es que usted va a ir por allá? Son preguntas que contienen respuesta. Esa pregunta, por ejemplo, está diciendo, no vaya a decir que sí, ¿cierto? No diga que sí, ¿cómo se le ocurre? Esta pregunta tiene respuesta. ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría? Y la respuesta es no. Y la respuesta es nadie. ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría juzgando él a los que están elevados? No. Nadie enseñará a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque Él lo sabe, Él lo sabe, Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él es la fuente, Él es, bueno, vamos a Génesis uno, capítulo uno y versículo 1. 1.
¿Usted lo conoce? ¿Quién se sabe Génesis 1:1 de memoria? A ver, digámoslo sin mirarlo. En el principio creó Dios los... Sí, lo está mirando allá. Ah, bueno. Ah, no está. Ah, bueno. Otra vez. En el principio. Muy bien, un versículo para que no se le olvide. Ese, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué tiene implícito ese versículo? O sea, ¿qué enseñanza trae ese versículo? Cuando dice que creó los cielos y la tierra, ¿qué me está diciendo de Dios? Bueno, uno que es creador. Si está diciendo que creó es porque es creador. Pero otro es que él estaba presente cuando se creó, ya existía, o sea que existía desde antes de lo creado. O sea que eso me habla de qué, de Dios, de que Él es eterno, Él es eterno. Él, otra cosa que creó los cielos y la tierra me está diciendo que Dios puede hacer qué cosas. Sí, puede hacer de la nada y que puede hacer todo. Una de las cosas de ser creador que Dios no se le iguala a nadie es que Dios parte de la nada. Cuando una persona va a hacer una mesa, va a hacer algo, necesita materiales, elementos, pero Dios no necesitó ningún elemento. Él realmente en esencia es creativo. Pero otra de las cosas es que para hacer los cielos y la tierra, Él tuvo que saber cómo se hacía los cielos y la tierra. O sea que Él tenía conocimiento, todo el conocimiento. Entonces, cuando hablo que Dios es todopoderoso, hay una palabra que me habla de que Dios es todopoderoso. ¿Se acuerdan de ella? Omni. Cuando dice, muy bien, cuando dice que Dios lo sabe todo, es omni, que Dios lo sabe todo, omnisciente, que Él lo sabe todo. Bueno, yo puedo preguntar, ¿será que Dios, escuchen la pregunta, ¿Dios adquiere sabiduría? Dios, yo adquiero sabiduría. Dios adquiere sabiduría. No, Dios no adquiere sabiduría porque se parte de que Dios ya tiene todo el conocimiento. Nosotros comenzamos desde pequeños a aprender las vocales. Cuando yo estoy aprendiendo las vocales, mientras tanto Dios lo conoce todo. Las profundidades del conocimiento, más allá de lo que yo puedo pensar, entender o creer que me falta por entender, Él ya lo sabe todo. Por eso podemos pensar, ¿quién le enseñó a hacer a Dios los cielos? ¿O alguien que le enseñó? No, Él ya lo sabía. Muy bien, vamos. Él es, entonces desde el versículo 1 del primer libro de la Biblia, nos habla de que está implícito en él todo conocimiento. Estamos hablando del conocimiento de Dios. Vamos a Salmo 44. El Salmo 44, versículo 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Leámoslo todo. Porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce los secretos del corazón. A veces, muchas veces el hombre afuera olvida eso. Pero ¿saben qué es lo contradictorio? Que nosotros que decimos creer la palabra de Dios y que hemos llegado a confiar en Jesús, olvidamos que Él conoce los secretos del corazón. Por eso, por eso hay parte del mundo cristiano, de los creyentes, que luchan incluso con problemas como la pornografía.
porque se olvidan que Dios conoce los secretos del corazón. Entonces, una cosa es tener eso acá, ¿cierto? Otra cosa es vivenciarlo en la vida cotidiana. Entonces, hay un conocer en nosotros que es teórico, digámoslo aquí en la mente, en la cabeza, pero otro conocer que afecta la vida, que ese es el que Dios quiere que haya en nosotros. Cuando dice la palabra, cuando dice Dios, por ejemplo, con los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No está hablando solo de tener un conocimiento teórico de la palabra de Dios, sino que ese conocimiento teórico de la palabra de Dios afecte la vida cotidiana del joven. Ponga las líneas donde él dice, de aquí para allá no paso, de aquí para allá no paso. Entonces, cuando la palabra de Dios coloca esas líneas en la vida cotidiana, es cuando estoy guardando la palabra de Dios. Entonces, Él conoce los secretos del corazón. Si yo creo eso, tendré problemas con pecados que practico y practico y practico porque me siento a solas, porque pienso que estoy a solas. ¿Lucharé con pecados de esos? ¿O será que he olvidado que Él conoce los secretos del corazón? Y vamos al Salmo 94. Salmo 94, versículo 8. Salmo 94, versículo 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y me acordaba de un versículo que dice que Jesús no se confiaba de ellos, ¿se acuerdan? Porque él conocía los pensamientos de ellos. Él conocía el corazón de ellos. Y aquí dice que Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Será que Dios conoce lo que yo pienso? De acuerdo a ese versículo. Sí. Dios conoce lo que he pensado desde que tengo uso de razón. Y Dios conoce lo que voy a pensar hacia el futuro. Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Saben que a veces para hacer cosas la gente se disfraza. ¿Sí saben cómo se disfrazan, por ejemplo, virtualmente? ¿No saben? ¿Qué hacen? O se crea, o se crean perfiles falsos. Yo soy un chuki chuki chuchú. Entonces, desde ese perfil se escribe, por ejemplo, se habla, por ejemplo, una persona muy famosa, una señora Aurora. Entonces, de esa señora habla horrible, dice que es lo peor, pero desde un perfil falso. ¿Para qué? Para que no se sepa quién fue, porque se siente cubierto por el anonimato. Y muchos de los pecados que cometemos, incluso nosotros los que decimos y somos, hemos creído en Jesús, es porque nos creemos en el anonimato. Nadie nos ve, nadie se va a dar cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta? Ni mi esposa, ni mi esposo se va a dar cuenta. Pero Dios conoce los pensamientos de los hombres y no hay ningún secreto para él. Vamos otra vez a Job capítulo 31. Mm. Y yo quiero que mires este versículo y lo tomes para ti. Job 31:4.
y pienses en tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? Quiero que pienses. Pienses, mira este versículo, es para ti. Ese versículo es para ti. Quiero que lo mires y pienses, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo hoy? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿No ve Él mis caminos? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Qué tal si te aprendes ese versículo como resultado del mensaje de esta mañana de parte de Dios para ti? Qué bueno un versículo como estos en nuestra habitación, tal vez, en la sala, no sé, en algún lado, un versículo así. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios te está hablando a ti. Yo no conozco tu vida. Cosas pueden estar pasando aún con personas que están cerca de mí que yo no sé, pero que Dios sí sabe. Y lo que es verdad es que Él sí ve mis caminos y cuenta todos mis pasos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nos vamos a Salmo 139. Salmo 139. Dios sabe, Dios conoce cómo es, estamos mirando cómo es el conocimiento de Dios. ¿Cómo es el conocimiento de Dios? Salmo 139, versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. La palabra examinar, ¿de qué me habla? De mirar, sí, como mirar a profundidad, con detalle. Es una observación pormenorizada. Me la pasé toda la noche en esa palabra. Es una observación pormenorizada. O sea, usted ve minuciosamente todos los detalles. Entonces dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, miren, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hay cosas que nosotros decimos a veces a personas, a nuestro esposo o esposa o a otras personas que si estuviera presente X persona, nosotros, uy, no, delante de esa persona, no, qué pena yo decir eso, delante de él. No, el hermano tal, no, 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 olvídelo, yo delante de él no, pero si no está el hermano, me siento en libertad de decirlo. Entonces, mm, la pregunta es, ¿nos olvidamos que Dios está presente? Nos olvidamos que Dios está presente, Dios está ahí escuchando esa barbaridad que usted está diciendo, esa necedad que usted está diciendo, que usted y yo tal vez estamos diciendo. Dice, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué aprendemos aquí del conocimiento que Dios tiene de nosotros? Dios nos mira cuidadosamente, miramos la palabra examinar, pero ¿qué más? Ese, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, ¿de qué me puede estar hablando? Dios me conoce en cualquier circunstancia. Dios conoce de mí cualquier circunstancia.
Y Dios conoce mi pasado, Dios conoce mi presente, Dios conoce mi futuro. Dios conoce lo que voy a pensar. Y Dios está presente conmigo no solamente en lo que digo, sino que en lo que hago. Porque dice, versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo. En lo que hago y en lo que dejo de hacer. Hay cosas que dejo de hacer que son buenas, otras que dejo de hacer que son malas, y Dios lo conoce. Esa palabra escudriñar es sinónimo tal vez de la palabra examinar. Tiene el mismo sentido, mirar minuciosamente. Así conoce Dios mi vida. Bueno, vamos a Salmo 147, versículo 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. ¿Se acuerdan a quién le dijo Dios que contara las estrellas si las podía contar? Abraham. ¿Él las pudo contar? No. Pero aquí dice que Dios no solamente las cuenta, sino que a cada una de ellas llama por su nombre. Versículo 5. Grande, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es. Entonces, ¿cómo es el conocimiento de Dios? Infinito. ¿Qué significa la palabra infinito? Es que no tiene fin, pero también no solamente en cuanto a tiempo, sino que no tiene fin en cuanto a extensión. ¿Estamos entendiendo? En cuanto a extensión, tampoco tiene límite en cuanto a cantidad. Si pudiéramos guardar el conocimiento de Dios en algún lugar, ¿se podría guardar? No, no cabe en ningún lado. Es sin límites, infinito. Tal conocimiento, decía el Salmo 139, tal conocimiento es maravilloso para mí. No lo puedo comprender. Y vamos finalizando en el Salmo capítulo 8. Decía que eso es una meditación pequeña, superficial, acerca del conocimiento de Dios. Hay mucho que decir y le invito a que estudie más acerca de este tema que es tan precioso acerca de Él, porque nuestra vida y la eternidad será conocerle a Él. Capítulo 8 de Salmo, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dios conoce el universo completo, pero Dios conoce individualmente a las personas. Hay un versículo que dice, que dijo el Señor, aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínese la minuciosidad con que Él nos conoce a nosotros. Pero dice, para que tengas de Él memoria. O sea, Dios no tiene como un archivo donde diga, uno, este es otro, como números, como estadística, de la estadística de Dios. No, Dios se interesa por cada una de las personas. Y se interesa de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. O sea, no solamente Dios conoce que en el mundo hay tantos millones de personas, tantos niños de 8 años, Dios conoce eso, tantos niños de 7, Dios lo sabe, Dios conoce todo eso, pero Dios se interesa por cada niño, se llame Juan, Pablo, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano. Dios conoce lo que estás viviendo, Dios conoce por lo que estás pasando. Cuando veo, dice el salmista, cuando
Veo tu cielo, sobra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, la inmensidad de lo que Dios hizo, la inmensidad de la creación divina. Cuando se ve la inmensidad de la creación divina, nos vemos tan pequeñitos, que es la pregunta es, venga, eso tan inmenso, ¿cómo es que Dios piensa en mí? ¿Han visto la inmensidad de una ballena, de estas grandes, ¿cómo es que se llaman? La orca, ¿no? La jorobada, tal vez, la jorobada. Bueno, esos grandes monstruos marinos y nos colocamos al lado de ellos, somos una cosita de nada. Ahora, frente a Dios, frente, frente a Dios, frente al Señor de todos los cielos y la tierra, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? A pesar de la grandeza del Dios que tenemos, es preciso eso, que la grandeza del Dios que tenemos, que él, para él es importante cada una de las vidas de las personas. Esas personas que se sienten no tenidas en cuenta, no amadas, que fueron sacadas de su casa cuando niñas o niños, que no tuvieron papá o mamá. Dios piensa en cada uno. Dios piensa en aquel que está enfermo, que está pasando por luchas en su corazón y en su vida. Dios piensa en cada uno, especialmente y aún más en cuanto a la salvación, y lo demostró enviando a su Hijo a morir en la cruz. Lo dice el Salmo 8. El Salmo 8 hace referencia a Cristo cuando dice el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Es un versículo que hace referencia a Jesús. Él piensa en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a ser conscientes de que Dios está mirándonos, escuchando, viendo cómo vivimos en el día a día. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo los propósitos, las metas están a tono con lo que Él quiere? ¿Estamos venciendo sobre el pecado o estamos cayendo continuamente en un pecado día tras día tras día? Porque nos olvidamos que Dios conoce los secretos del corazón. Dios conoce los secretos tuyos, sí lo sabía. Hay jóvenes que dicen, yo estoy feliz, yo estoy tan feliz, estoy feliz en estos días que fuimos a un colegio, estoy tan feliz en mi salón porque lo que yo hago lo sabe esta persona, pero esta persona jamás me traicionará, jamás contará lo que yo hago y yo puedo estar tranquilo. Ese joven o esa joven está olvidando que Dios lo sabe. Eso que sería vergonzoso que otro conociera, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios sabe qué pasa con tu vida. Dios sabe si como esposo o esposa, aunque no tenga relaciones sexuales físicas con alguien, estoy soñando en tenerlas con él o con ella. Dios conoce si en el ministerio que estoy desarrollando en la iglesia me estoy llenando de orgullo y prepotencia. Dios conoce todo. Dios conoce si le estoy dando primer lugar a Él en mi vida o no, o si solamente cumplo con ir a la iglesia los domingos y eso es todo. ¿Qué es el hombre? Dice el salmista, para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Podemos entonces pensar en que el conocimiento de Dios, voy a darle un nombre, no sé si algunos teólogos le tendrán otro nombre, pero voy a darle un nombre. El conocimiento de Dios es propio, o sea, que tiene su origen en Él. Si nosotros tenemos conocimiento, nuestro conocimiento viene de Dios, pero el conocimiento de Dios, ¿de dónde proviene? De Él mismo. El conocimiento de Dios es de Él, es propio.
el origen está en Él. Pero también hablamos que el conocimiento de Dios es eterno, es desde antes de la creación, es en los años de la creación y hasta la eternidad. El conocimiento de Dios es eterno. No sabía antes más o no sabía menos y ahora más. O sea, el conocimiento de Dios no va como en crecimiento porque el conocimiento de Dios es total, es pleno. Entonces, hablamos de que el conocimiento de Dios es eterno, hablamos de que el conocimiento de Dios es, comienza por la I, muy bien, infinito, su grandeza, el conocimiento de Dios es perfecto, el conocimiento de Dios es completo. El conocimiento de Dios es personal, conoce a cada una de las personas, pero también el conocimiento de Dios es universal. Sabe todo de los planetas, satélites, de todo y de lo más minúsculo que hay. El conocimiento de Dios es propio, el conocimiento de Dios es eterno, el conocimiento de Dios es infinito, el conocimiento de Dios es perfecto, el conocimiento de Dios es completo, el conocimiento de Dios es personal y el conocimiento de Dios es universal. ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos en cuenta cómo es el conocimiento de Dios? ¿Cómo viviríamos en casa? ¿Cómo sería nuestro servicio ministerial? ¿Cómo sería nuestro actuar en la escuela o en el colegio? ¿Cómo sería el conocimiento de Dios? Vamos a orar, dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado y que nos siga dirigiendo. En futuras ocasiones, no sé cuándo el Señor del momento, tal vez hablaremos algo más del conocimiento, no sé si de Dios o el conocimiento de las personas en cuanto a lo que Dios enseña. Señor, gracias porque conoces a cada uno de los presentes y de los que un día escucharon este mensaje a perfección. Hay cosas que nadie sabe, pero tú sí. Hay cosas que nadie se dio cuenta, tú sí. Tú conoces no solamente lo que queremos hacer, sino lo que nos mueve a hacerlo. Tú conoces si nuestras prioridades están en orden correcto o en un desorden total. Señor, tu conocimiento es eterno. Y Señor, si tu conocimiento es eterno y tu conocimiento es perfecto y tu conocimiento es infinito, Señor, podemos confiar en un Dios que tiene un conocimiento así. Podemos descansar en medio de nuestras batallas en un Dios que tiene conocimiento así. Podemos arrojarnos a los brazos de alguien que tiene un conocimiento así. Señor, ayúdanos a que nuestra vida cotidiana sea tocada por la verdad de un Dios que conoce de esta manera, de un Dios a quien no se oculta nada. Cuando apagamos la luz, pensamos que nadie nos ve y hacemos muchas cosas, pero para ti no hay oscuridad ni tinieblas. Señor, ayúdanos a andar en armonía con verdades tan preciosas como estas. No solamente en lo público, en lo que nos ven los demás, sino más aún en lo íntimo y privado, en lo que nadie se da cuenta sino yo, porque no soy solamente yo, sino tú y yo, quienes lo sabemos. Señor, oramos si alguien aquí aún no ha abrazado a Cristo como Salvador, aún piensa que hay que esperar, que hay que dar un tiempo. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo obre. Dirige, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.